Bueno, ahora vamos a hablar del tema de enfermedades pulmonares obstructivas y restrictivas. La enfermedad pulmonar obstructiva, que se denomina EPOC, es un término que se emplea para agrupar dos trastornos, el enfisema y la bronquitis crónica. El enfisema pulmonar es un ensanchamiento y destrucción de las paredes de los alvéolos pulmonares, centroacinar y paracinar, y este va a originar o desencadenar una disnea. Y la bronquitis crónica es la deformidad y estrechamiento de la luz de los bronquios y de los bronquiolos terminales por fibrosis e hipertrofia del músculo liso. Este va a desencadenar tos y expectoración. Las características de la bronquitis crónica. Se da una hiperplasia, hipertrofia de glándulas productoras de moco localizadas en la submucosa de las grandes vías respiratorias cartilaginosas. También se produce una obstrucción de las pequeñas vías respiratorias, como estaba mencionando, de los bronquios y los bronquiolos terminales. Las características histológicas son la hiperplasia de células caliciformes, células inflamatorias en mucosa y submucosa, edema, fibrosis peribronquial, tapones intraminales de moco y el aumento de músculo liso en las vías de menor calibre. Los signos y síntomas de la EPOC. Entre los signos y síntomas tenemos disneas de esfuerzo progresivo y gradual. También tenemos tos leve y persistente, producción de moco o esputo, y cuando predomina la bronquitis se observa exceso de peso y también cianosis. Los factores predisponentes para la EPOC son el tabaquismo. Índice de un 80% de los casos de las personas que fuman van a tener una EPOC. Al aumentar, altera el movimiento ciliar, inhibe la función de macrófagos alveolares y produce hipertrofia e hiperplasia de las glándulas mucosecretoras. Otro factor predisponente también es la contaminación del aire. Y otra es la profesión, que es muy frecuente en trabajadores que están expuestos a polvos inorgánicos o a gases nocivos. Un ejemplo que tenemos muy cercano son los mineros. Otros factores predisponentes son las infecciones por permanencia de virus, rinovirus, micoplasias y bacterias. Los factores hereditarios también, que se pueden dar por una deficiencia de una proteína que se llama alfa-1 antitripsina, y tiene una función protectora de los pulmones. El diagnóstico. ¿Cómo se da el diagnóstico? Se sospecha de todo paciente que tiene tos productiva crónica, disnea de ejercicio de causa no establecida, encalentamiento de la expiración forzada y se demuestra con la exploración física, y el diagnóstico definitivo se da a través de la demostración fisiológica de obstrucción de las vías aéreas, exclusión de cualquier otra enfermedad específica. El tratamiento. La EPOC no tiene como tal una cura, pero con tratamiento se puede aliviar los síntomas y controlar las exacerbaciones que pueden llegar a ser letales. Dentro de estos están la medicación, que están dentro de los broncodilatadores. Hay vacunas para prevenirla, y antibióticos. Entre los estudios complementarios se daría la espirometría, prueba broncodilatadora y gasometría. Dentro del tratamiento estábamos hablando de los broncodilatadores, y de primera medida terapéutica se utilizan oxigenoterapia, y los broncodilatadores de tratamiento básico son el salbutamol, la terbutalina y la teofilina. Otros factores que van a ayudar mucho son el ejercicio, nutrición e hidratación, no volver a consumir tabaco, ¿no? Se recomienda no volver a fumar jamás, evitar las áreas cerradas donde las personas fuman, a lo que se le llama fumadores pasivos, evitar el contacto con personas con gripe, respirar siempre por la nariz, evitar salir los días con alta contaminación y evitar respirar polvo, gases de los automóviles, pintura, aerosoles, entre otros. Asma.
El asma es un trastorno inflamatorio crónico, el cual se caracteriza por un broncoespasmo reversible paroxístico. Este es debido a una hiperactividad del músculo liso. La mayor producción de moco también es característica. La incidencia ha aumentado significativamente en las últimas 4 décadas, se podría decir que en el mundo occidental. Además de que el asma puede clasificarse en dos formas principales. Uno es el asma atópica y el asma no atópica. El asma atópica es la más frecuente. Esta se debe a una reacción de hipersensibilidad clásica de tipo 1, es decir, que está mediada por las inmunoglobulinas E y está desencadenada por antígenos ambientales como el polvo, polen y ciertos alimentos. En cambio, el asma no atípica, estas pueden ser desencadenadas por las infecciones respiratorias, los irritantes químicos o los fármacos. Habitualmente, estos suelen ser sin antecedentes familiares, además de que la hiperirritabilidad de la vía respiratoria se atribuye a una inflamación vírica o química, la cual reduce el umbral del estímulo vagal para otros irritantes menores. También encontramos lo que es el asma medicamentosa, el cual tiene numerosos desencadenantes. Podemos nombrar entre estos, en ciertos pacientes, el ácido acetilsalicílico y otros antiinflamatorios no esteroideos que inhiben la ciclooxigenasa e inclinan la balanza del metabolismo del ácido araquidónico a favor de los leucotrienos broncoconstrictores. También encontramos lo que es el asma ocupacional, la cual es provocada por emanaciones de plásticos mayormente, polvo orgánico o químico, ya sea madera, algodón o platino, y gases como tolueno y otros compuestos. Respecto a la patogenia, la diferenciación del linfocito T está inclinada a la producción de un exceso de linfocitos con las siguientes respuestas inmunitarias. Estas son dominadas por las inmunoglobulinas E y por los eosinófilos. Esto es en pacientes ya sensibilizados y la exposición repetida al antígeno nos puede causar dos fases. Una es la fase aguda y la otra es la fase tardía. La fase aguda, el antígeno se une a los mastocitos cubiertos de las inmunoglobulinas E y provoca la liberación de mediadores primarios. Entre estos encontramos los leucotrienos y secundarios, es decir, la citocina. Los mediadores de la fase aguda producen broncoespasmo, edema, secreción de moco y reclutamiento de leucocitos. Respecto a la fase tardía, esta se encuentra mediada por los leucotrienos reclutados, los eosinófilos, linfocitos, neutrófilos, monocitos, y se caracterizan por un broncoespasmo y edema persistentes, además de una inflamación leucocítica y lesión y pérdida de epiteliales. Los brotes repetidos causan una remodelación de la vía respiratoria. Estos son con hipertrofia e hiperplasia del músculo liso y de las glándulas mucosas, produciendo un aumento de la vasculatura y mayor depósito subepitelial del colágeno. Siguiente, por favor. Susceptibilidad genética. Los múltiples locus de predisposición interactúan con factores ambientales para producir el asma. Los genes implicados pueden afectar a las respuestas inmunitarias primarias o secundarias, la restauración tisular o incluso la respuesta del paciente al tratamiento. Factores ambientales. El asma produce con mayor frecuencia en propiedades industrializadas, en las que la mayoría de la población habita, por ejemplo, en las ciudades. Los entornos industrializados contienen múltiples contaminantes, los cuales se transmiten por aire y actúan como alergenos desencadenantes a la respuesta. Y la vida urbana, que tiende a limitar la exposición de los niños pequeños a ciertos antígenos, particularmente microbianos. Respecto a la evolución clínica, las crisis clásicas suelen durar hasta varias horas. Los síntomas comunes son la opresión torácica, las sibilancias, la disnea y la tos. El diagnóstico mayormente se basa en la detección del incremento de la obstrucción del flujo de aire y de la exhalación prolongada. Además de que con el tiempo, los episodios repetidos de exposición a alergenos y las consiguientes reacciones inmunitarias provocan algunos cambios estructurales en la pared bronquial. Estos son denominados remodelación de las vías respiratorias y suele ocurrir con un deterioro permanente de la función pulmonar, el cual comprende hipertrofia e hiperplasia del músculo liso bronquial y una mayor vascularización de las vías respiratorias. Siguiente, por favor. Las bronquiectasias. Las bronquiectasias representan una dilatación anómala, la cual es permanente de las vías respiratorias. Esta es debido a una infección necrosante destructiva de los bronquios y bronquiolos y pueden aparecer en las siguientes condiciones.
Primero, en lo que son los trastornos congénitos o hereditarios, podemos nombrar lo que es la fibrosis quística, síndrome de Carter o secuestro pulmonar. Y después de las infecciones, que entre esas encontramos después de una neumonía necrosante, ya sea bacteriana, vírica o micótica. Otro que encontramos es la obstrucción bronquial. Esta puede ser por algún tumor o algún cuerpo extraño. Y estados inflamatorios crónicos, como la artritis reumatoide, enfermedad crónica de injerto contra el anfitrión o aspergilosis broncopulmonar alérgica. Patogenia. La obstrucción y la infección son las principales causas y probablemente estas sean las causas más necesarias para el desarrollo completo de una bronquiectasia. Es decir, que la obstrucción bronquial impide la limpieza normal y las infecciones y la inflamación pueden hacerse persistentes y llegar a causar la destrucción tisular necesaria. Evolución clínica. La presentación se caracteriza por una tos intensa y persistente, fiebre abundante con esputo purulento. Los síntomas suelen ser episódicos y están precipitados por una infección de la vía respiratoria superior. La tos también puede asociarse al hecho de levantarse por la mañana y algunos cambios posturales. Siguiente, por favor. Enfermedades intersticiales difusas crónicas restrictivas. Los trastornos pulmonares restrictivos comprenden dos grupos generales. El primero son las enfermedades intersticiales e infiltrantes crónicas y el segundo son los trastornos de la pared torácica. El primero podemos nombrar lo que son las neumoconiosis y la fibrosis intersticial. Esta es mayormente de una etiología desconocida. En cambio, en el segundo encontramos lo que son las enfermedades neuromusculares como poliomielitis, obesidad grave, enfermedades pleurales y cifoescoliosis. Las enfermedades pulmonares intersticiales crónicas son un grupo heterogéneo de trastornos. Estos están caracterizados por lo que es la inflamación y fibrosis del tejido intersticial pulmonar, en particular de las paredes alveolares, y muchos de esos tienen unas causas desconocidas. Los cambios clínicos y funcionales de la enfermedad pulmonar restrictiva, la capacidad de difusión, los volúmenes pulmonares y la distensibilidad. Estos se ven afectados todos, pero no se presentan signos de obstrucción de la vía respiratoria. Y la hipertensión pulmonar secundaria y la cardiopatía pulmonar son secuelas a largo plazo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las enfermedades fibrosantes, que entre ellas está la fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar idiopática es un trastorno de causa desconocida, caracterizada por una fibrosis intersticial pulmonar progresiva. La patogenia se reduce al consumo de cigarrillos o la exposición a diversos irritantes o sustancias tóxicas medioambientales que inducen a ciclos recurrentes de activación, o sea, que producen lesiones epiteliales. Y estas agresiones causan cicatrizaciones de la herida de forma anómala en personas propensas. El patrón patológico de fibrosis denota una neumonía intersticial habitual. Es inespecífica y también puede observarse en trastornos del tejido conjuntivo, neumonías por hipersensibilidad crónicas y asbestosis. Su evolución clínica, siguiente por favor. Su evolución clínica, la enfermedad suele tener un comienzo lento entre los 55 y los 75 años de edad y se caracteriza por disnea de esfuerzo y tos seca. Su progresión es impredecible, pero la mayoría de los pacientes muestran un deterioro gradual con hipoxemia y cianosis a pesar de los tratamientos inflamatorios y antiproliferativos que se le da. La supervivencia media es de 3 años y el trasplante pulmonar es el único tratamiento definitivo. Ahora vamos a hablar sobre la neumonía intersticial inespecífica, que es una enfermedad fibrosante difusa de causa desconocida, que se manifiesta con disnea y tos crónica. El patrón histológico muestra una inflamación intersticial moderada o fibrosis intersticial, sin la heterogeneidad temporal que se observa en la neumonía intersticial inespecífica.
El pronóstico de esta es mejor que de la neumonía intersticial en específica. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la neumoconiosis. Las neumoconiosis son respuestas pulmonares no neoplásicas a aerosoles inhalados, lo que abarca polvos minerales, polvos orgánicos, humos y vapores. Solo un pequeño porcentaje de la población expuesta presenta una enfermedad respiratoria, lo que sugiere una predisposición genética de los afectados. Su patogenia, el desarrollo de la neumoconiosis depende de la cantidad de polvo retenido, que es una función de la concentración original, la duración de la exposición y de la eficacia de los mecanismos de limpieza. También depende del tamaño, forma y flotabilidad de la partícula. Las partículas entre 1 y 5 micras de tamaño son las más peligrosas porque pueden alcanzar a los alvéolos terminales y depositarse sobre su revestimiento. También existe otro tipo de neumoconiosis que es llamada de los mineros del carbón. Siguiente, por favor. Esta se da por los efectos del polvo del carbón que se encuentran en los pulmones. Es muy amplio, desde la antracosis asintomática hasta la neumoconiosis del trabajador del carbón, que es simple sin difusión pulmonar significativa. Esta enfermedad es complicada o también puede llegar a la fibrosis masiva progresiva con afectación de la función pulmonar. Su morfología, en la antracosis, el carbón inhalado es captado por los macrófagos alveolares e intersticiales que después se acumulan en los linfáticos y tejidos linfoides. En la NTC simple hay máculas de carbón de 1 a 2 milímetros que están compuestas de macrófagos llenos de polvo. Los nódulos de carbón ligeramente mayores contienen, además de redes finas de colágeno, y estos se localizan sobre todo en adyacentes a los bronquiolos respiratorios, como se puede observar en la imagen, así se deposita. Su evolución clínica, la causa habitualmente es poca reducción funcional. La FMP aparecerá con la insuficiencia respiratoria asociada y con una hipertensión pulmonar y puede progresar incluso sin exposición. Siguiente, por favor. La silicosis es la inhalación prolongada de partículas de sílice que produce una fibrosis nodular crónica progresiva. La patogenia, las formas cristalinas de sílice son las más fibrogénicas. Su ingestión por los macrófagos activa el inflasoma con la liberación de oxidantes, citocinas y factores de crecimiento que provocan la proliferación del fibroblasto y el depósito de colágeno. Su morfología. Los nódulos de colágeno aparecen en la región superior del pulmón y se hacen mayores y más difusos con la progresión de la enfermedad. La coalescencia de las lesiones forman zonas grandes de cicatrices densas. A menudo se producen calcificaciones o un oscurecimiento culminante por el polvo del carbón. Su evolución clínica no suele haber disnea en la enfermedad, puede progresar incluso después de finalizar la exposición. La silicosis se asocia a una mayor propensión a la tuberculosis debido a una reducción de la inmunidad celular. Siguiente. Enfermedades relacionadas al amianto. Essas enfermedades estão ligadas a placas pleurales localizadas e derrames, ou raramente fibrose pleural difusa. O amianto es de la familia de silicatos fibrosos. Las exposiciones ocupacionais fibrosas intersticiais paraquimentosas, asbestoses, e eles também relacionada com carcinoma de pulmão, mesotelioma maligno e neoplasias laríngeas e extrapulmonares. Su patogenia são de distintas formas
y tiene diferentes consecuencias clínicas. La asbestosis se caracteriza por uma fibrose intersticial difusa acentuada, que é indistinguível de lesões similares causadas por transtornos, excepto por la presença de corpos de amianto. Essas fibras são ingeridas recobertas de material proteináceo que contém hierro e forma fibras arossariadas, caracterizadas com uma forma de peça. Aparecem em um intento de processo de endocitose por el macrófago. Podem produzir incrustações similares de hierro contra as partículas inorgânicas que se chamam corpos ferruginosos. As fibras de amianto podem actuar iniciadores e promotores tumorales. Alguns efeitos oncológicos se relacionam com a regeneração de radicales livres, mientras com a absorção de possíveis substâncias. Pode passar. La sarcoidose é uma enfermidade sistêmica de causa desconhecida, caracterizada por granulomas não calcificantes em quase todos os tecidos. E em 90% dos casos afeta os glândulos linfáticos iliares e al pulmão. As mulheres não se afetam mais que os homens e os pulmões permanecem entre 10 e 15% dos pacientes sucumbem a menudo porque eres uma fibrose pulmonar progressiva. Pode passar. La pneumonia eosinofília crônica tem causa desconhecida e se manifesta por la consolidação pulmonar focal com infiltrados extensos de linfócitos e eosinófilos, assim como por la fibrose intersticial, responde a los esteroides. La enfermidade intersticial é relacionada com o tabaquismo. La pneumonia intersticial descamativa, la pneumonia intersticial descamativa se caracteriza por la disneia e la tosse seca, que era de começo lento, e seu estudo histológico revela abundantes macrófagos intraveolares. Apresenta também uma inflamação intersticial leve e uma mínima fibrose. Sua causa é desconhecida, sua manifestação por colitação pulmonar focal com filtrados extensos de linfocitos e eosinófilos, assim como a fibrose intersticial, e responde aos esteroides. Pode passar. E a enfermidade intersticial associada à bronquites. Produz a disneia gradual, habitualmente leve e tosse. Seu estudo histológico revela acumulações em los brônquios, parcheados de macrófagos com inflamação peribronquiolar, em los fumadores, e também apresenta uma fibrose leve. O abandono do hábito tabáquico, consiste em uma melhoria. As células de Langerhans em los pulmões é uma enfermidade frequente caracterizada por acúmulos focais de las células de Langerhans que causa fibrose progenitiva. A cicatrização se associa à destruição das vias respiratórias e lesão alveolar, com espaços quísticos, e mais de 95% dos afetados são fumadores jovens. Em la maioria dos casos, melhoram ao deixar de fumar. E era isso. Graças.